Récord. Bueno, pues buenas tardes, amigos de Tanto Monta. Bienvenidos a una nueva videoconferencia online. Esta vez damos nuestro primer salto a la historia contemporánea de España de la mano de Roberto Muñoz Bolaños, al que presento brevemente. Roberto Muñoz Bolaños es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor en la Universidad Camilo José Cela y en la Universidad del Atlántico Medio. Su campo de investigación se ha centrado en la historia militar de España del siglo XX y ha escrito numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en obras colectivas. Entre sus últimos libros, que son muchos, destacan Las conspiraciones del 36, Militares y civiles contra el Frente Popular, editado en Espasa, Alucemas 1925, El desembarco que decidió la guerra de Marruecos, editado en Despertaferro, y de este creo que hablaremos hoy. Franco Militar, una biografía breve, ediciones 19, y luego hay que resaltar que en 2015 obtuvo el cuarto premio a historiadores noveles Javier Tussell por su artículo La última trinchera, el poder militar y el problema de la Unión Militar Democrática durante la transición y la consolidación democrática. Además, Roberto tiene un mérito muy particular, aparte de los muchos académicos, tiene uno personal que yo creo que es el origen de que esté aquí con nosotros, y es que compartimos colegio desde primero de GB hasta COU, si no me falla la memoria. Y la anécdota que hay que contar es que siendo preadolescentes, lo voy a contar con tu permiso, Roberto, cuando ninguno sabíamos lo que queríamos ser en la vida, Roberto ya decía que quería ser historiador. Y henos aquí, 40 años después, él historiador profesional y nosotros historiadores aficionados dispuestos a escucharle. Roberto, saluda a la afición. Un placer estar con vosotros en una tarde tan agradable de abril de 2026 y un placer que me hayáis invitado y estoy muy agradecido por ello. Pues mira, nosotros siempre empezamos diciendo que somos una asociación cultural dedicada básicamente a la historia. Estamos radicados en Sos del Rey Católico, donde nació Fernando el Católico. No vamos a aburrir con nuestros datos. Aquí tenéis nuestro correo electrónico y nuestro teléfono. Si alguien nos ve y quiere saber de nosotros, que nos pregunte. Siempre empezamos con nuestros nuevos invitados, en este caso tú, haciendo dos preguntas. La primera es fija y la segunda es variable en función de cómo contestes la primera. La primera es, ¿has estado alguna vez en SOS del Rey Católico? No, Vale, pues la segunda es, ¿qué vas a hacer o qué estás dispuesto a hacer para purgar este pecado? pues tendré que ir algún día a ver Bien. dónde nació el gran personaje que inspiró a Maquiavelo. Bueno, pues modestia aparte, si te dejas guiar por nosotros, estás en las manos adecuadas para ir a SOS del Rey Católico. Dicho lo cual, pues hoy nos vas a deleitar hablando de la guerra de Marruecos. Ruega a todo el mundo que se silencie y la palabra es tuya, Roberto. Pues muchas gracias. Bien, vamos a hablar de una guerra interminable que se desarrolló durante 18 años, pero una guerra interminable que se desarrolló durante 18 años en una extensión menor que Cáceres. Normalmente siempre cuando se habla de la guerra de Marruecos ponen el mapa y a la mayor parte de las personas le parece que era un territorio de una extensión no considerable, pero sí eh, importante. No, eran 21.000 kilómetros. Y se tardaron en pacificar 21.000 kilómetros 18 años. Ahora veremos que había unas dificultades orográficas notables también. El clima no es el más adecuado para las expediciones militares y tampoco la población estaba dispuesta a someterse a España. Pero el territorio era muy pequeño, 21.000 kilómetros. Y como he dicho, se tardaron en conquistar 18 años. ¿Por qué nos interesamos por Marruecos? Existe una relación de España con Marruecos desde la Edad Media. La invasión árabe del 711 vino de Marruecos. Y también vinieron de Marruecos la de los almorávides en el siglo XI, los almohades en el siglo XII y evidentemente las expediciones benimerines de los siglos XIII y XIV. Luego, durante la Edad Moderna, había un problema en el norte de África, que era el de la piratería berberisca. Y eso llevó progresivamente a España a interesarse por ese territorio. Melilla se conquistó en 1497, el Peñón de Vélez de La Gomera en 1508, luego Ceuta
tras un acuerdo con Portugal que había pasado a formar parte de la corona española en 1580 y luego el Peñón de Alhucemas 20 años antes, en 1560. Por tanto, había cierto interés por Marruecos. ¿Qué ocurre? Que ese interés se acrecienta en el siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX está marcada por el inicio de un proceso de expansión colonial europeo que se conoce como imperialismo. Luego se incorporarán otros países europeos, como Japón, Estados Unidos. Y desde el primer momento hay un interés en España por frenar cualquier influencia francesa y posteriormente italiana en Marruecos. Ya las Islas Chafarinas se conquistan en 1848 y entre 1851 y 1860 se produce la famosa Guerra de África que entroniza a Prim y que termina con el célebre Tratado de Tetuán. ¿Qué ocurre? Que precisamente ese interés por Marruecos, por dominar la costa mediterránea y del estrecho de Marruecos, lleva a que sea entonces cuando se planteen las primeras, eh, los primeros planes de desembarco en Alhucemas. Aquí es muy importante en el libro que has citado, yo lo descubrí en 1855 por primera vez una comisión de militares españoles a las órdenes del general de brigada Manuel Buceta de Villar, que era gobernador militar de Melilla, estudia toda la costa mediterránea para planificar un desembarco si fuera necesario con objeto de controlar la costa mediterránea de Marruecos y evitar cualquier influencia francesa desde Argelia. 35 años después, un militar que llegará a general de división, Francisco Martín Arrué, elabora una serie de estudios que definen a Lucemas como el lugar ideal para desembarcar y desde esa bahía controlar toda la costa marroquí mediterránea hasta Argelia. Bien, en estos intentos, España actúa todavía como potencia mundial. Es decir, hemos perdido el imperio la mayor parte del imperio norteamericano a comienzos del siglo XIX, pero en 1855 y 1890 seguimos teniendo colonias en los 5 continentes. Y España todavía se presenta, a pesar de su debilidad, como una potencia dentro del concierto de las naciones. Esa situación cambia en 1898. Esto es extremadamente importante y es desconocido por la mayor parte de la población. Y es lo que nos va a llevar a Marruecos. Porque a Marruecos vamos a ir para recuperar el prestigio internacional, para convertirnos en nación viva. ¿Por qué nos tenemos que convertir en nación viva? Porque estamos muertos desde 1898. ¿Qué ha ocurrido en 1898? Una guerra con Estados Unidos que ha supuesto la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, aunque normalmente y nosotros, que éramos eh, alumnos del Virgen de Atocha y teníamos enfrente la estatua al general Vara del Rey, no es lo más importante la pérdida de las colonias. ¿Por qué? Porque la pérdida de las colonias es solamente el inicio de un proceso mucho más peligroso para nuestro país. Porque acto seguido, en Londres, en el Albert Hall de Londres, el entonces primer ministro británico, Lord Salisbury, realiza un discurso de una enorme trascendencia el 4 de mayo de 1898, donde distingue entre naciones vivas que se reparten en el mundo y naciones moribundas. Esas naciones moribundas son subordinadas de las naciones vivas. En España inmediatamente, en cuanto llega el contenido del discurso de Salisbury, se sabe que cuando hablan de naciones moribundas también se están refiriendo a España. Y el problema empieza ahí, porque una nación moribunda no tiene derecho a tener posesiones de gran valor estratégico, porque no las puede mantener. Y es cuando se empieza a discutir la posibilidad en reuniones internacionales de arrebatar a España Baleares y Canarias. Las Baleares las quería Francia y Rusia, y Canarias tenía especial interés Alemania.
e incluso Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que es precisamente el Reino Unido el que impide la pérdida de Baleares y Canarias. Pero no lo impide porque tenga especial aprecio por España. Lo impide porque considera que los posibles tenedores de esos territorios son más peligrosos para los intereses británicos que España. No obstante, los británicos intentan someter a España ofreciéndole un tratado de garantías. ¿Qué implicaba eso? Si hubiéramos firmado el tratado de garantías, nos hubiéramos convertido en un protectorado de Reino Unido, sin política exterior propia. Sin política exterior propia. La política exterior de España hubiera sido la de Reino Unido. ¿Qué ocurre entonces? Que el gobierno español maniobra relativamente bien y evita ese tratado de garantías. Pero el problema sigue vigente. Sigue vigente. ¿Y qué va a hacer, qué van a hacer los gobiernos españoles a partir de 1899, especialmente los del Partido Liberal? Buscar un acuerdo con Francia y con Gran Bretaña, Reino Unido, que nos garantice la integridad territorial y que evidentemente nos proporcione un territorio que conquistar que vuelva a colocar a España en el concierto de naciones imperiales. Ese territorio va a ser Marruecos y los acuerdos se van a firmar con Francia y posteriormente se va a firmar, que es muy importante, los acuerdos de Cartagena de 1907, por el que el Reino Unido se compromete a garantizar la integridad territorial de España. Eso es lo que explica que durante la Primera Guerra Mundial España, si bien no interviene, sí está muy cerca de los aliados, porque la garantía de la posesión de Baleares y de Canarias está en manos de Francia y sobre todo de Reino Unido. Y es lo que abre el camino a España para participar en el protectorado de Marruecos. En Marruecos se establece un protectorado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno del sultán con capital en Fez continúa vigente. Lo que ocurre es que tanto España como Francia garantizan el orden interno y gestionan las relaciones internacionales de el sultanato. Realmente quien gestiona las relaciones internacionales es Francia, porque España se convierte en, digamos, subrogadora del protectorado. El protectorado no lo concede Francia, no lo concede el sultán. Pero es que además se une una cosa. Francia se queda con la parte más rica de Marruecos. Y a España le va a dar dos zonas. Una al norte, que es la que nos interesa, y una al sur, Cabo Yubi, de 31.000 kilómetros. Francia se queda con más de 400.000. Es decir, el, el protectorado español es la décima parte del francés, ¿no? La zona norte es la que nos interesa porque es donde se van a librar los principales combates. Tiene por capital Tetuán, como he dicho, es muy pequeña, 21.000 kilómetros con 500 kilómetros de costa, un territorio más pequeño que la provincia de Badajoz. Las distancias, cuando las estudias, son mínimas entre las principales poblaciones, pero muy pequeñas. Tetuán-Ceuta eran 40 kilómetros, por ejemplo. Eran muy pequeñas. Pero había tres grandes problemas. El primer problema era el orográfico. Es una zona muy difícil orográficamente por la cadena montañosa del Rif, que se extiende de este a oeste y alcanza casi los 2.500 metros de altura en algunos puntos. Luego el clima, aunque la mayoría de las personas piensa que el clima de Marruecos, del norte de Marruecos, es un clima desértico, no es un clima desértico. Es un clima con muchas lluvias en invierno y temperaturas extremas en verano y en invierno. En invierno hace realmente mucho frío. Y finalmente, ¿qué era el mayor problema? Los franceses nos entregan la zona más belicosa de Marruecos. La zona más belicosa de Marruecos, que es evidentemente el norte, donde las cabilas, que son las tribus de Marruecos, eran de facto independientes del sultán, aunque sobre el papel estaban bajo su soberanía, eran independientes del sultán. ¿Por qué nos entrega esta zona Marruecos, Francia? Muy sencillo. Nos entrega esa zona porque Reino Unido le obliga a que entregue el norte de Marruecos a España. Reino Unido no iba a aceptar a Francia delante de Gibraltar o enfrente de Gibraltar y nos entrega esa zona. Lo que pasa que el problema es que nos la reduce mucho,
con lo cual queda una zona muy pobre. Posteriormente se extenderá la leyenda de que esa zona tenía grandes yacimientos de hierro, se habló incluso de petróleo, etcétera. No había nada. No era una zona especialmente rica. Había alguna mina, pero no justificaba la inversión en hombres y en capital que se hizo para tratar de controlarla. Fue un tipo de imperialismo de corte político. Fuimos a Marruecos porque necesitábamos recuperarnos del desastre del 98. Del desastre del 98. ¿Qué ocurre? Que encima, si bien la situación ya era de origen complicada por las características de la zona que teníamos que proteger en el norte de Marruecos, se unía que nuestro ejército estaba en unas condiciones absolutamente lamentables tras la derrota de 1898. Era un ejército que detraía buena parte del presupuesto, pero el problema es que no se utilizaba ese presupuesto para crear una fuerza eficiente. Estaba muy mal armado. Estaba escasamente dotado de reclutas por el sistema de cuota. Eso significaba que las clases medias altas y altas no iban al ejército. Pagaban una cuota y se eximían del servicio militar. España era la única gran potencia, quitando Reino Unido, que tenía un ejército profesional, que no tenía un ejército de reclutamiento obligatorio. De reclutamiento obligatorio. ¿Cuál era la consecuencia? A esa falta de soldados se une una macrocefalia que procedía de la guerra de independencia, especialmente de las guerras carlistas. El número de oficiales era el más alto del mundo. De hecho, había un oficial por cada 4 soldados. Y hubo momentos en que llegó a haber un oficial por cada 2 soldados. De hecho, la mayor parte de los oficiales no tenían destino o estaban en destinos burocráticos que evidentemente no tenían nada que ver con la profesión militar. He traído la situación en 1900 y llama muchísimo la atención. 5 capitanes generales, 41 tenientes generales, 66 general de división, 173 general de brigada. Y luego llegamos y había la burrada de 569 coroneles, tenientes coronales, comandantes 2000, 4000 capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. En total, 11.356 oficiales para un ejército que no llegaba a los 100.000 hombres. Por tanto, un ejército bastante ineficaz. Pero es que además de ineficaz en su conformación en el ejército español, los oficiales del ejército español tenían una deficiente formación. ¿Por qué? Porque en la academia, dada la carencia de recursos, se primaban las asignaturas teóricas, nunca las prácticas. No había ausencia de asignaturas sobre Marruecos, había una ausencia, perdón, de asignaturas sobre Marruecos. Es curioso que se sabía la geografía de Rusia, pero no se sabía la geografía de Marruecos. Había un desconocimiento completo del terreno y eso se iba a manifestar en las primeras campañas. Pero lo peor es que había un desconocimiento completo de las guerras, de las tácticas de la guerra simétrica, especialmente las del mariscal Bulló, que había logrado pacificar Argelia para Francia. Eso llama la atención porque las guerras que había tenido España habían sido fundamentalmente asimétricas, tanto en Filipinas como sobre todo en Cuba. Sin embargo, se seguía planteando una formación para una guerra convencional. ¿Cuál era la conclusión? Que los oficiales estaban escasamente preparados para ejercer su profesión. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de todo esto? Por un lado, un ejército incapaz, por otro, un terreno muy complicado de conquistar. El resultado iban a ser una sucesión de campañas que llaman muchísimo la atención. Esta sucesión de campañas empieza en 1909 en la zona oriental, en la zona de Melilla, con la llamada campaña de Melilla de ese año. ¿Qué ocurre en la campaña de Melilla de ese año? Una serie de desastres que empiezan a marcar una dinámica que iba a, digamos, caracterizar la guerra de Marruecos. ¿Cuál es esa dinámica?
el odio de la población española a ese conflicto. ¿Por qué? Porque los soldados que caían eran fundamentalmente de clases bajas, que eran las únicas o eran los únicos que se reclutaban. Y precisamente en la campaña de Melilla se producen desastres como el Barranco del Lobo, que genera luego la Semana Trágica de Barcelona, y al final, para ocupar algo así como 1.600 kilómetros, mueren dos generales, 11 jefes, 43 oficiales y 486 suboficiales y soldados. Es decir, son muchos muertos para una campaña con tan escasos resultados. A la campaña de Melilla le sucede la del Kert, también en la zona oriental. Aquí ya empieza a manifestarse una tendencia. ¿Cuál es? La tendencia de los oficiales españoles a considerar que hay que retirar progresivamente a los soldados de cuota, a los soldados reclutados forzosamente y sustituirlos por profesionales. Es entonces, coincidiendo con la campaña del Quer, cuando empiezan a actuar los regulares, que son tropas profesionales integradas por indígenas marroquíes. Es muy interesante esto, porque en el Quer empieza una tendencia que se consolidará después de Anual. ¿En qué consiste? Consiste en colocar en primera línea a los soldados profesionales, mientras que los soldados, los reclutas españoles, simplemente ocupan el terreno, pero no se comprometen en las operaciones ofensivas. ¿Para qué? Para evitar las bajas y, por tanto, no crear problemas en la península ibérica con una guerra que es extraordinariamente impopular. El KER es una campaña relativamente exitosa porque permite controlar la orilla de ese río, que está cercano a Melilla. Al KER le sucede la campaña en la Llévala, en el año 13-14, dirigida por un general de gran importancia, Gómez Jordana, que se enfrenta por primera vez a uno de los grandes rivales, amigos, enemigos de España, que es el Raisuni, que tenía su cuartel general en Tazarut, en las montañas de la Llévala. ¿Cuál es el resultado? Se ocupan 600 kilómetros cuadrados y las bajas son muy escasas. Lo llamativo de estas primeras campañas es que España se enfrenta con líderes muy primitivos que alzan la rebeldía contra un país, España, que está invadiendo un territorio islámico y que está, digamos, haciendo sacrilegio de lugares sagrados como son los moravitos, que son las tumbas de santos, que es una característica del Islam marroquí, las tumbas de santos. Pero no hay una resistencia organizada. No hay una resistencia organizada. España normalmente actúa por la vía de las armas, pero por ejemplo Gómez Jordana en la Llévala actúa por la vía también de la negociación, pagando a los caídes de las cabilas para que se sometan a España, para que se sometan a España y no creen problemas. Es decir, comprándolos. Son campañas muy primitivas. Son campañas muy primitivas. Tras la campaña de la Llévala se produce el interludio de la Primera Guerra Mundial, donde no hay operaciones de gran importancia. No hay operaciones de gran importancia. Sin embargo, terminado el conflicto, se retoman las campañas. Y de nuevo, en la Gomara, donde destaca el general de división Damaso Berenguer y Fuste, se utiliza la negociación para conseguir la ocupación de la capital de esta región. La Gomara también está en la zona occidental, que es Sagüen el 20 de octubre de 1920. Por el contrario, en la zona oriental, a partir de 1920, actúa como comandante militar un general muy agresivo. Y esto es de enorme trascendencia. Es general agresivo. Es Manuel Fernández Silvestre. Manuel Fernández Silvestre tiene un objetivo, que es llegar a Alhucemas y conquistar esa bahía por tierra. ¿Por qué Alhucemas? Porque se ha llegado a la conclusión ya desde la campaña del Quer que Alhucemas es el centro de la rebelión en la zona oriental y de alguna forma de la rebelión en el protectorado en su zona norte. Allí reside la kabila más agresiva, que es la de los Beni Urriagel, y se entiende que conquistando Alhucemas se derrota a los Beni Urriagel, y si se derrota a los Beni Urriagel se acaba con la rebelión
en el protectorado, en la zona norte. ¿Qué ocurre? Que precisamente en ese momento lidera a los Beni Urriagel una figura de gran trascendencia, que es Abdelkrim. ¿Por qué es tan importante Abdelkrim? ¿Y por qué a partir de 1920 cambia la guerra en Marruecos? Abdelkrim no tiene nada que ver con el Misián o los líderes de las rebeliones anteriores. Abdelkrim es una persona de gran formación, es una persona que ha trabajado para España, es una persona que tiene contactos internacionales y es una persona que va a tener un proyecto político. El proyecto político es convertir el Rif, la zona del protectorado español, en una república admitida en la Sociedad de Naciones. Eso puede hacerlo porque contacta con distintos políticos de Estados Unidos que le apoyan, como el senador Borak de Idaho, porque entienden que Abdelkrim es un remedio de Washington, un liberador. También en Inglaterra le apoyan y sobre todo le apoyan en el mundo árabe, donde tras la Primera Guerra Mundial se inicia la primera manifestación de nacionalismo que tiene sus puntos más fuertes en Siria, en Egipto, en Irak y sobre todo en Turquía, en el mundo islámico. En Turquía, donde Kemal Atatürk, que es el espejo de Abdelkrim, consigue acabar con las cláusulas del Tratado de Sèvres y convierte Turquía en una república soberana independiente. Abdelkrim siempre quiso parecerse, como expliqué yo en mi libro, y eso es una cosa bastante desconocida, siempre quiso parecerse a Kemal Atatürk. Y así lo reconocía en su documentación. Él quería ser el Kemal Atatürk de Marruecos. Por tanto, el problema para España ya no es una rebelión primitiva como había sido la rebelión anterior, sino la aparición de un enemigo moderno. Abdelkrim estaba obsesionado con la tecnología y va a crear en la zona del Rif que controla una línea de teléfonos tan buena como la que existía en España. También telégrafos, intenta conseguir aviones, etcétera. Bien, precisamente esa modernidad le lleva a intentar crear un ejército convencional para enfrentarse a España, un ejército convencional. Abdelkrim, ¿qué hace? Infringir una derrota terrorífica, probablemente una de las mayores derrotas de la historia contemporánea de España a Fernández Silvestre, que es la célebre, o es ese célebre desastre de Anual. Abdelkrim provoca a las fuerzas españolas más de 9.000 muertos y destroza el ejército de la comandancia de Melilla, que estaba integrado por 20.000 hombres. Es decir, tras la campaña de Fernández Silvestre y la derrota que le inflige Abdelkrim, España se queda sin fuerzas en la zona oriental, en la zona en torno a Melilla. ¿Qué ocurre entonces? El desastre de Abdelkrim, perdón, de Anual, es un problema y es un shock para España, un shock terrible. También es un desprestigio enorme para nuestra nación a nivel internacional. ¿Había habido derrotas? Sí, los italianos habían sido derrotados en Adúa en 1896 por los etíopes, pero habían perdido 900 hombres. Pero una derrota de más de 9.000 hombres no se había dado. No se había dado en el plano colonial. Es decir, la situación en la que queda España es un desprestigio tremendo. Lo que, unido a el renacimiento del nacionalismo árabe islámico, provoca que la figura de Abdelkrim ascienda en el terreno internacional. También tiene su contraprestación. ¿Cuál es? Que países como Gran Bretaña o Francia empiezan a temer a Abdelkrim. ¿Por qué? Porque si Abdelkrim triunfa, su movimiento, su influencia se puede extender a sus territorios, pero inicialmente no intervienen. ¿Qué hace España una vez que se ha producido la derrota de Anual? Intentar recuperar rápidamente el territorio perdido. Y eso lo van a hacer entre 1921 y 1923. Va a ser una serie de campañas rápidas para recuperar el territorio perdido. Pero aún así el problema de España es que no recupera la iniciativa. No sabe qué hacer con Marruecos. Una guerra muy costosa, una guerra impopular
y una guerra donde los militares españoles no han encontrado la fórmula de acabar con la rebelión y donde Adelcrín cada vez es más poderoso y aspira a convertirse en una república independiente con un sillón en la Sociedad de Naciones. En esas circunstancias, e influido evidentemente por el desastre de Anual y el temor a que se juzgase a los militares responsables, se hablaba en España, en las cartas que se cruzan los generales en ese momento, hablaban de lo que había ocurrido precisamente con Kemal Atatürk y la derrota griega en Esmirna. Y me diréis, ¿y por qué? Porque los generales responsables de esa derrota griegos habían sido fusilados. Y se temía que se fusilase a los responsables del desastre de Anual, incluyendo Damaso Berenguer y Fusté como alto comisario. Fernández Silvestre no, porque parece que se suicidó y su cadáver nunca se encontró. En esas circunstancias bastante peligrosas para el ejército, se produce el golpe del teniente general Miguel Primo de Rivera. ¿Qué hace Miguel Primo de Rivera una vez en el poder? Miguel Primo de Rivera nunca había sido partidario de mantener el protectorado en Marruecos. Era un abandonista, lo que se llamaba en el ejército un abandonista. Consideraba que mantenerse en Marruecos suponía un enorme gasto y muy poco beneficio. Por tanto, desde el primer momento consideró que lo ideal era retirarse a la línea de costa, mantener un ejército pequeño ocupando ese territorio y evidentemente utilizar la aviación, como hacían los británicos en Irak, para mantener a raya a las Kabilas. Planea evidentemente la retirada de todo el protectorado, pero hay un incidente en el año 1924 en Bentief, en el cuartel general de la Legión, y limita la retirada a la zona occidental. El objetivo era que los soldados, el ejército español, se situara en la línea Estella, que era una línea que unía Tánger, Fez y contra la carretera Tánger-Tetuán-Ceuta. Sawen sería abandonada. ¿Cuál es el problema? Que la retirada se hace de una forma caótica. No se sabe a ciencia cierta el número de muertos, pero se habla que fue peor que la retirada, o perdón, que el desastre de Anual. Entre 8.000 y 18.000 muertos. Provoca la retirada de la línea de Estella. ¿Qué ocurre? Tras la retirada, que finaliza a comienzos de 1925, España está perdida en Marruecos. No tiene iniciativa, no tiene capacidad de iniciativa, ha perdido buena parte de los territorios que han costado mucho conquistar porque simplemente se ha retirado y no hay una política elaborada y aceptada de qué hacer con el protectorado. ¿Quién va a sacar a España de esa situación de impasse? El propio Adelcrim. ¿Por qué? Porque tras considerar derrotada España, porque España en ese momento está derrotada, Adelcrim toma una decisión muy arriesgada que va a suponer su ruina. ¿Cuál es esa decisión arriesgada? Evidentemente, atacar la zona francesa. Entre abril y mayo de 1925 lanza sus fuerzas contra la zona francesa. ¿Qué ocurre entonces? Que los franceses, con mucho esfuerzo, porque tampoco tenían un ejército capaz de enfrentarse a los rifeños, logran detener esa ofensiva que se conoce como Batalla del río Huarga. Y una vez terminada la ofensiva, llega a Fez la figura del mariscal Philippe Pétain, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial. Philippe Pétain, que luego evidentemente ha quedado en la historia como un traidor por el régimen de Vichy y evidentemente también como un colaborador de los nazis en el Holocausto, porque envió a los judíos franceses a los campos de concentración, se convierte en ese momento en el gran amigo de España. Y entiende que hay que acabar con Adelcrim y con la rebelión en la zona española de una forma, digamos, indiscutible. ¿Cuál es esa forma indiscutible? Una derrota militar. Y para conseguir esa derrota militar, Petén y Primo de Rivera llegan a la conclusión de que es necesario realizar un desembarco en Alhucemas. La idea del desembarco en Alhucemas ya era
una idea que rondaba a los españoles desde el siglo XIX y sobre todo desde 1911. Pero es tras el apoyo de Francia cuando el desembarco se va a realizar. ¿Qué ocurre? Que ese desembarco ya no va a ser obra de ese primitivo ejército español ineficaz, mal armado, mal entrenado y con unos oficiales que no tenían conocimiento de Marruecos. No, el nuevo ejército español que se ha creado especialmente a partir de Anual es un ejército profesional extraordinariamente eficaz, donde, donde la punta de lanza lo constituyen las unidades profesionales, los legionarios, los regulares, los jarqueños, etcétera. Ese ejército profesional está bien armado. Posee carros de combate, posee aviación que provocaba un enorme temor entre los rifeños y sobre todo usa gases venenosos. ¿Por qué usa gases venenosos? Porque evidentemente estamos en una situación de guerra total. La guerra total la han iniciado los rifeños cuando mutilaron, castraron y torturaron a los prisioneros españoles de Anual. A partir de ese momento se plantea una guerra, digamos, de extrema crueldad donde no se hacen prisioneros. Esa forma de guerra no es exclusiva de España, ¿eh? Aunque muchas veces se dice que fueron los africanistas, que son los oficiales del nuevo ejército, un grupo de militares especialmente cruel y especialmente vinculado a una violencia extrema, no es verdad. La mayor parte de los ejércitos que actuaron en conflictos coloniales lo hicieron con una crueldad superior a la que ejercieron los españoles en Marruecos. Solo hay que ver lo que hicieron los alemanes en Namibia, donde mataron o exterminaron a pueblos enteros, como los hereros y los namaka, lo que hicieron los franceses en Argelia y en otros territorios, o lo que hicieron los británicos o los italianos en Abisinia o en Libia. Es decir, la forma de guerrear en la zona colonial, muchas veces influida por un componente racista y de superioridad, evidentemente se caracterizó por una extrema crueldad. Tal vez el ejemplo máximo de esa crueldad lo representó un país que, digamos, siempre queda eludido de las campañas coloniales, que es los Estados Unidos. Entre 1899 y 1902 mataron a 1 millón de filipinos para controlar esas islas. Hay fuentes que hablan de 3 millones y arrasaron aldeas enteras, asesinando a mujeres y niños para establecer un control férreo sobre las Filipinas. Los españoles también actuaron de forma muy dura en Marruecos, pero es una forma de actuar característica de todos los ejércitos occidentales en las campañas coloniales y forma parte de la cultura militar occidental que se define en el siglo XIX, donde la violencia extrema se considera la única forma de acabar con los conflictos. De hecho, el término solución final, que todos vinculamos a los nazis, es un término militar alemán. Una solución final es poner fin a cualquier conflicto. Y si hay que utilizar una violencia extrema, se utiliza esa violencia extrema. El desembarco de Alhucemas, ¿qué es lo que va a poner fin definitivamente, aunque con altibajos, a la guerra de Marruecos se produce entre el 8 y el 12 de septiembre? Pero lo verdaderamente trascendente tiene lugar en octubre de 1925 y mayo de 1926. ¿Por qué? Porque se van a poner las bases para acabar con la rebelión de Abdelkrim y evidentemente poner fin a la rebelión del protectorado español. Aquí hay que reconocer que se terminó imponiendo la visión de Petén y de su homólogo español, el general José Sanjurjo, frente a los políticos. Los políticos, tanto franceses como españoles, como consecuencia de las bajas que habían tenido lugar en las campañas anteriores, eran partidarios de negociar con Adelcrim. Incluso Francia, sin contar con España, le ofreció una autonomía tan amplia que hubieran convertido el protectorado español en un mero símbolo, porque quien hubiera mandado es Adelkrim.
También influía en esa opción de una salida negociada los amigos británicos y norteamericanos de Adelkrin, que querían salvaguardar su figura. ¿Qué ocurre? Que Adelkrin, influido por la política de Kemal Atatürk, no aceptó nada que no fuera la independencia y soberanía del Rif. Al no aceptar la autonomía tan generosa que le ofrecía Francia, abrió una ventana de oportunidad definitiva a la vía militar que defendían Petén y Sanjurjo. Y evidentemente el ejército español renovado, con la ayuda francesa, los franceses pusieron en el campo de batalla más de 100.000 hombres, terminaron provocando la derrota del líder rifeño en mayo de 1926. Es curioso que Adelkrin se rindió a los franceses y los franceses no avisaron a España de que se había rendido. Por tanto, no hubo presencia española en la rendición de Adelkrin, que fue tratado como un jefe de Estado, porque los franceses de alguna forma reconocían la República del Rey. Lo mandaron a la isla de la Reunión con un tesoro enorme, producto fundamentalmente de los rescates de prisioneros españoles. La derrota de Adelkrin significó el principio del fin definitivo de la guerra de Marruecos. ¿Por qué? Porque si bien quedaban otras zonas sin pacificar en el norte de Marruecos, la caída de Abdelkrim desmoralizó a los líderes rebeldes contra España. Y menos, y un año después, y un año después, el 10 de julio de 1927, el general Sanjurjo dio su último parte de guerra que suponía el fin definitivo de las campañas de Marruecos y la pacificación total del protectorado español. Habían sido, como decía el propio Sanjurjo, que había estado presente desde el comienzo, 18 años de guerra cruel que transformaron completamente el ejército español. Era un ejército derrotado en 1909 y en 1927 era un ejército vencedor. Franco, Mola, Varela, Godez, Queipo de Llano, etcétera, los generales que se sublevaron, pero también otros que no se sublevaron y que permanecieron leales a la República, como el propio Miaja, que había participado en las guerras de Marruecos, se habían transformado en vencedores de un conflicto. Era el primer conflicto que España vencía desde las campañas cubanas. Y eso transformó completamente la visión de los militares, no solamente sobre el ejército, sino también sobre los problemas políticos. Si habían sido capaces de acabar con el problema de Marruecos, también podían ser capaces de acabar con los problemas que afectaban a España. Era una mentalidad que no era común o que no era completa entre todos los africanistas, pero muchos estaban convencidos de que se podían arreglar los problemas de España si España se gestionaba como se gestionaba un cuartel. Y eso explica, evidentemente, la rebelión, o es una de las causas de la rebelión de 1936, donde la élite africanista, no todos los africanistas, pero la élite africanista tuvo un papel fundamental. Y con eso termino la charla. Espero que os haya entretenido. Pues yo pediría que activéis los micros y quien quiera con libertad que aplauda, aunque el aplauso por internet no es una cosa muy cálida, pero bueno, recibe el aplauso. Mira, te los dan por aquí con iconos. Yo creo que no se puede decir tantas cosas en tan poco tiempo. Nos ha dado una panorámica estupenda de un periodo de tiempo extenso con gran brillantez y capacidad de síntesis. Y además lo bueno es que estamos en familia. O sea, esto es un lujo dominical que gracias a ti hemos tenido. Así que le paso la palabra a los compañeros de Tanto Monta y si hay alguien que no sea de Tanto Monta, pues también, quien quiera, pues que active su micro y aproveche y pregunte a Roberto. La palabra es vuestra, queridos. A ver quién se anima. Aquí se nota que estrenamos temática, Roberto, porque como estamos muy medievalizados, Medievalizados. bueno, yo creo que hoy, siendo nuestro primer salto a la historia contemporánea, vamos, estoy seguro que has abierto un melón.
Y a Ah, partir de hoy serán nuestros propios socios quienes propongan que te volvamos a llamar para más cosas. a Así que ver, yo desde luego, a ver, no sé si he conseguido, quería compartir la portada de tu libro. ¿Lo he conseguido? a ver, voy a quitar yo la Sí, mía. sí, Vale. se ve, se ve. Yo confieso que todavía no me he leído tu libro de Alucemas, pero después de oírte hoy no tardaré en comprarlo y leérmelo, porque me has motivado Bueno, suficientemente. pues me alegro mucho. Así que, bueno, no se anima nadie, no tengáis vergüenza. Estamos en familia, si somos 10 amigos. Bueno, no tengo ninguna pregunta, pero me ha encantado. Como tú decías, estamos muy, sobre todo yo, muy medievalizado. Sí. Exactamente. Y esto, pues, en fin, ha sido bastante enriquecedor. Enriquecedor y claro, la parte de la historia contemporánea yo no la domino. Yo confieso, y algún compañero Yo lo seguramente, confieso. confieso que de esta parte de la historia de España soy un analfabeto, Roberto. O sea que, Yo también. digamos que siempre recordaremos esta charla como la que nos motivó a estudiar esta parte de la historia. Bueno, es realmente, hombre, Ah, toda la historia influye, pero esto es extremadamente influyente porque la mentalidad de los militares africanistas domina el ejército español hasta realmente los años de la transición. ¿Por qué? Porque son militares formados en unidades como la Legión y los regulares, los que, por ejemplo, ocupan todas las capitanías generales el 23F, que habían hecho la guerra civil, no habían participado en las campañas de África, evidentemente por edad, pero la guerra civil la han hecho en la Legión y los regulares, muchos de ellos. Y han participado luego, y algunos han estado destinados en África. Es decir, esa mentalidad que tiene mucho que ver, dejando aparte la extrema violencia, que eso es característico de todos los militares, es un tipo de militar muy dado a la acción, que prima más el elemento práctico de la guerra que el elemento teórico, etcétera, muy echado para adelante en términos, digamos, coloquiales, es muy característica del ejército español hasta los años 80. Ahora los militares españoles no tienen nada que ver con ellos. Hay todavía, evidentemente, en algunas unidades como la Legión o los regulares, ese tipo de militar, pero ahora el militar es mucho más, digamos, estudioso, racional, etcétera. Y eso sí que es un cambio muy, muy llamativo en la mentalidad de los militares españoles desde 1909 hasta 1980, que está dominado por africanistas o por militares que se formaron en unidades africanistas y absorbieron su mística. Los legionarios siempre son legionarios. Todavía hoy, cuando se ve una foto de un legionario, todavía llevan la camisa muy abierta. No sé si os habéis fijado. Y la manga muy remangada hasta perdón, hasta casi el hombro, etcétera. Digamos, esa mística se ha mantenido o se mantuvo hasta 1980 como dominante en el ejército español. Ahora sigue existiendo, pero ya no es dominante. Y luego lo importante es la influencia que tuvieron esos militares en la gobernación del Estado a partir de 1936, que eso es determinante. No todos los africanistas se unieron a la sublevación, y ya sé que no trabajáis ese tema, no todos se unieron a la sublevación, pero la élite, quien dirigió la sublevación, eran todos africanistas. Y quien ganó la guerra fue el ejército de Marruecos, o quien fue clave en los primeros momentos de la guerra es el ejército de Marruecos. Por eso las campañas de Marruecos jugaron un papel tan importante en la política española. Eso estoy hablando del plano militar. En el plano político es mucho más importante, si cabe, porque de alguna manera está por encima del plano militar. Las campañas de Marruecos evitaron que España pudiera evolucionar a una democracia. Es decir, todos los problemas que se derivaron de los desastres de Marruecos, especialmente Anual, hicieron que una evolución, como decía Ramón Carr, que probablemente nos pudiera haber llevado a una democracia en los años 20, terminaran derivando en una dictadura, que fue la de Primo de Rivera, cortando el posible desarrollo del sistema liberal
española hacia un sistema liberal democrático y abriendo una fase de dictadura que luego fue sucedida por la República y que terminó en la Guerra Civil. Por tanto, son extremadamente influyentes en la historia de España. Muy bien. Venga, ¿nadie se anima a hacer alguna pregunta? Yo tengo un comentario, Roberto. Ah, Yo siempre he leído o he conocido que el desembarco de Alhucemas supuso un cambio en la tecnología de la guerra, que fue un poco sí, uno de los primeros desembarcos de la historia, que luego vimos algunos otros y que hemos visto en el cine muchas veces. No sé si tienes algún comentario. Imagino que en tu libro lo comentas y creo que extensamente, pero no sé si puedes dar un pequeño pincelazo sobre este tema. Sí, el desembarco de Alhucemas es un desembarco muy importante que por varias razones. La primera y fundamental porque la guerra anfibia estaba moribunda desde el desastre franco-británico en Galípoli en 1915. Nadie quería hacer un desembarco porque los ingleses habían perdido 100, bueno, los ingleses, los franco-británicos, aunque los que murieron fueron fundamentalmente neozelandeses y sobre todo australianos, habían perdido 100.000 hombres en Galípoli. Entonces era un tipo de conflicto, o un tipo, perdón, de guerra, de combate, que estaba, digamos, en una situación de impasse. Es cierto que en 1917 los alemanes en la Operación Albión habían desembarcado 20.000 hombres en una serie de islas del Báltico y habían derrotado a los rusos. Pero esa campaña se conocía muy poco porque, digamos, quien escribió sobre ella lo escribió en alemán y el alemán no era un idioma como el inglés que se manejase muy bien. Por tanto, Alhucemas resucitó la guerra anfibia, pero lo verdaderamente trascendente de Alhucemas es que demostró el poder aéreo. Es decir, en Alhucemas los españoles pudieron consolidarse no porque fueran más fuertes que los rifeños. La artillería rifeña golpeó muchísimo a los españoles. Y os preguntaréis, ¿qué pasa? ¿Cómo golpeaba la artillería rifeña a los españoles? Muy sencillo, porque la artillería rifeña era alemana. Es decir, los desertores de la Legión extranjera alemana, muchísimos desertores, perdón, de la Legión extranjera francesa se habían pasado a Del Krim, porque los pagaban muy bien, entonces eran los que llevaban, o los que manejaban los cañones de la Del Krim. Lo que permitió a España consolidar las cabezas de playa en Alhucemas fue la aviación. La aviación demostró que podía ser un elemento clave para, para apoyar un desembarco. También se utilizó por primera vez los carros de combate y Ujú. posteriormente los planificadores británicos se dieron cuenta que el carro de combate podía ser el arma clave para hacer frente a las trincheras que podía haber en la playa. Aviación y carros de combate fueron, digamos, dos elementos claves que, digamos, caracterizan el desembarco de Alhucemas. Pero sobre todo, lo que hizo posible que el desembarco de Alhucemas saliese bien es que solo había un mando. Los desembarcos habían salido a veces bien y a veces mal porque había dos mandos. Si el almirante manda hasta la playa y si a Ya. partir de la playa manda el general, pero hasta dónde manda el almirante y luego después a cuándo empieza a mandar el general. Era, digamos, no había un mando y en las operaciones militares que haya un mando único es importantísimo. ¿Qué ocurrió en Alhucemas? Que el único mando era el teniente general Miguel Primo de Rivera, Ujú. que se había rogado el puesto de alto comisario de España en Marruecos y jefe del ejército expedicionario. Entonces, marinos y militares terrestres hicieron lo que dijo Miguel Primo de Rivera. Y eso fue clave, el mando único fue clave. Existe una leyenda que dice que lo estudió Eisenhower, no es cierto. No es Sí es cierto. cierto, y eso sí es verdad, y eso lo he comprobado yo, que lo estudiaron los norteamericanos en los años 30. Se habla de Alhucemas en revistas norteamericanas, en revistas militares norteamericanas. Fue la base o una de las bases, junto a la Operación Albión, que permitió eh, elaborar la doctrina anfibia norteamericana presente en el manual de 1934. Por tanto, no influye en Normandía directamente porque no se estudia, además las condiciones son muy diferentes, pero sí influye como desembarco en la elaboración de la doctrina anfibia de los marines norteamericanos. E influye más, por tanto, en la campaña del Pacífico, que es la que dirigieron los marines
porque la campaña de Normandía es una campaña terrestre. Eisenhower era un general del ejército, no era un general del Cuerpo de Infantería de Marina. Muchas gracias, Roberto, por la aclaración. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muy interesante, porque además es un periodo de la historia que, por lo menos en los colegios, yo no recuerdo haberla estudiado, ¿no? No, Es verdad que no sé si porque llegábamos siempre a final de curso y no había tiempo de y dar todo. llegábamos pillados y no se hacía nada. No, no se No hacía se hacía nada. nada. ¿Más preguntas, compañeros y compañeras? ¿No? Pues yo te voy a hacer una fuera de programa. Vale, No, porque como aquí nos gusta, somos muy pesados con la gente que colabora con nosotros. vale, no Bueno, te preocupes, Juan Carlos. diríamos cariñosos, que es un eufemismo. Como Sí. la mayor parte de nuestros socios están en Madrid capital y alrededores, aunque somos de esos del Rey Católico. ¿Estarás por la Feria del Libro de Madrid esta temporada? Este año no, porque este año, como saqué 4 el año pasado, me tomé un año de asueto. Vale. Que el año pasado saqué 4 libros. Ya, eres un Eh, abusón. claro, entonces este año tenía que haberlo repartido y este año estaría en la feria. Y no, este año no firmo porque no he sacado nada. El año pasado sí firmé 2. Firmé el de las 13 rosas y firmé Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes lo compré yo en la caseta de Tercios Viejos, pero ese día no estabas. Ese día no estaba. Ahí firmé en Tercios Viejos, Lucha de Gigantes. Pero tengo ahí unos cuantos libros tuyos que a ver si algún día consigo que me Un día, firmes. como somos todos de Madrid, podemos vernos Pero y bueno, nosotros lo que sí hacemos siempre es campaña a favor de la gente que colabora con nosotros, así que te incorporamos a la familia y cada vez que sepamos de algún acto tuyo, lo, lo anunciaremos. Y pues de muchísimas hecho, gracias. un pequeño aviso parroquial antes de despedirnos. Otra persona que ha colaborado con nosotros en 2 videoconferencias previas, y además con gran éxito, mañana pone a la venta en tiendas su obra magna. No sé si lo he conseguido compartir. ¿Lo veis? Sí, Yo el sí, rey. sí. Pues nuestro querido Alberto Bravo mañana tiene a la venta en tiendas su obra Yo el Rey, dedicado a Carlos II. Entonces, bueno, no tengo, vamos, tengo clarísimo que los socios de Tanto Monta lo comprarán en masa. Y bueno, y tu libro de Alucemas seguro, que mañana verás cómo suben las ventas. A ver, a ver. Pues chicos, si no hay más preguntas, le dejamos a Roberto que descanse porque es domingo y es un día de familia. Y eso sí, Roberto, nos vas a perdonar, nosotros somos muy frikis y siempre despedimos las videoconferencias con unas aclamaciones. Y lo que es tradición hay que mantenerlo. Muy Así que, bien. por favor, activen ustedes los micrófonos y digan conmigo, viva Fernando II de Aragón, ¡Viva Fernando II de Viva Aragón! el segundo de Aragón. viva Sos del Rey Católico, Viva ¡Viva el Sos del Rey Rey Católico! Católico. Católico. viva Aragón ¡Viva Viva Aragón! Viva Aragón. Aragón y viva España. Y Viva 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 España. 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 Alberto, digo Alberto, madre mía, cómo estoy. Roberto, un abrazo muy fuerte y te Muchas tiraremos gracias. seguramente otro guante en breve, porque yo creo que has suscitado interés y habrá que aprovecharnos de tu colaboración. Pues Por cierto, muchísimas gracias. Un Muchas abrazo muy gracias, fuerte a todos. Roberto. Gracias, Muchas Roberto. gracias. Muchas Muchas gracias por tanta Luego, información interesante. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, por cierto, adiós. Roberto, una de las 13 rosas era de esos del Rey Católico. eso no lo sabía yo. Había un Sí. Aragón. Pilar Bueno, Bueno, Pilar Bueno era era de esos. muy importante. Sí, Era una de las jefas del Partido Comunista. sí. Bueno, pues yo creo que queda el guante. Después de verano podemos hablar de tu libro de las 13 rosas, Roberto. Eso ya es lo Que vienes a yo Sos. encantado, pero Es un temazo. es un temazo muy interesante. Que Es un vienes a Sos a tema- hablar de Pilar Bueno. ¿Qué? No, Pilar Bueno. Sí, sí, Pilar Bueno, pero claro, Pilar Bueno no es que hay que situarla en ese entramado de reorganización del Partido Comunista. Sí, claro. Claro, es que, un minuto, si me dejas, Juan Carlos, todo lo que quieras. es que para entender las 13 rosas hay que partir de una idea. El Partido Comunista no aceptó la derrota en la guerra civil. Esa es la clave. Es decir, y aunque el gobierno de Casado firmara la paz, lo hizo tras un golpe de Estado contra el gobierno de Negrín. Los comunistas siguieron luchando. Y las 13 rosas forman parte de, o son parte de la reorganización del aparato del Partido Comunista, más concretamente de las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran las Juventudes Comunistas, para seguir combatiendo al franquismo.
Y eso incluía, evidentemente, el uso de armas de fuego, el uso de explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque querían llevar a cabo una política, digamos, una dinámica de guerrilla urbana para derrotar al régimen. Ujú. Entonces, digamos, un episodio muy complicado dentro de una situación muy complicada que era el Madrid recién conquistado. Pero esa es la clave. Continuar, cuando dicen reorganizar, no, es reorganizar una guerrilla urbana para enfrentarse a los vencedores de la guerra civil. Ese es el objetivo que tiene. Y Pilar Bueno ahí tiene un papel bastante importante, como miembro del comité del Partido Comunista. Bueno, pues creo que ha quedado sembrado el interés, ¿eh? O sea que. Bueno, sigue Sí. hablando lo que quieras, ¿eh? Que te he cortado. No, era comentar eso, que No, esto era por curiosidad. sí, es un proceso muy interesante, el que lleva a, bueno, al fusilamiento de las 13 Rosas y a ese proyecto del Partido Comunista de optar por la violencia para derrotar al régimen franquista. Es decir, la dictadura debía ser derrotada por la violencia, porque ellos consideraban que no tenía apoyo popular. La clave es esa. No tienen apoyo popular, en consecuencia es fácil derrotarles. Es fácil derrotarles porque no tienen apoyo popular. Esa era la idea. Es cierto que hacen muy malas lecturas de el resultado de la guerra y hacen muy mala lectura del resultado de las elecciones de 1936. Ellos creían que eran mayoritarios en España y no era tan claro que fueran mayoritarios. Entonces, esas lecturas les llevan a considerar que pueden derrocar al régimen franquista porque no tienen ningún tipo de apoyo popular. Y por eso ponen en marcha ese sistema de guerrilla urbana que precisamente en la Unión Soviética les dicen que no lo hagan. Algunos, ¿por qué? Porque dicen va a aumentar la represión y no va a servir para nada. Pero lo pusieron los dirigentes comunistas españoles y la cosa evidentemente terminó con múltiples fusilamientos. Bueno, Mm. pues mira, ya en vez de una conferencia casi nos has dado dos. Sí, Sí, claro. Ya Es sabemos más es lo bueno de estar en familia. Pero bueno. claro. Bueno, Pues sí. se Bueno, levanta la sesión. Pues Abrazo un Muy para placer a bien. todos. todos, un placer Gracias, haberme Roberto. invitado. Adiós. Hasta venga. luego, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. No.